tarde, compañeros, mi nombre es Rubén Antonio Recinos Esquivel. Como hemos visto a lo largo de nuestro estudio, en el camino del crimen o en la realización de algún delito, siempre se ha estudiado la perspectiva de la persona que comete el delito, no así de la persona a la que se le ven afectados los derechos al realizar algún delito. La victimología se encarga de estudiar a la víctima, por así decirlo, en la realización de algún delito. En la definición de victimología encontramos que es una ciencia joven sobre la cual se asientan los pilares de un nuevo sistema de justicia capaz de reordenar y equilibrar el orden social. Va afiliándose como un campo de investigación científico que se encarga del estudio de las víctimas en general. Como he dicho anteriormente, la victimología se centra especialmente en estudiar a la víctima, a la persona a la cual se le han vulnerado los derechos. Pero ahora bien, ¿qué es la víctima? Se entenderá por víctimas a las personas que, individual o colectivamente, hayan sufrido daños, inclusive lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales como consecuencia de acciones u omisiones que violen la legislación penal vigente en los Estados miembros, incluida la que proscribe el abuso de poder. Como vemos, esta definición entiende a las personas de manera individual o colectivas que hayan sufrido algunas lesiones, pueden ser golpes, que es la violencia física, mentales, violencia psicológica, emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de derechos fundamentales. ¿Cuáles son nuestros derechos fundamentales? Pueden ser los que están en la Constitución Política de la República de Guatemala, como los que se encuentran en la Declaración Universal sobre los Derechos Humanos y otros tratados internacionales. También en estos derechos fundamentales entran lo que son los derechos de las víctimas. Pero ¿cuáles son los derechos de las víctimas? Los derechos generales de las víctimas consisten en conocer la verdad, en lograr que se haga justicia, investigando a los responsables de las violaciones, juzgándolos y sancionándolos con penas adecuadas y proporcionadas, así como recibir su reparación. De manera general podemos decir que son tres derechos fundamentales de las víctimas, la cual es la verdad, el acceso a la justicia y el derecho a la reparación. En Guatemala, de manera interna, encontramos algunos derechos de las víctimas en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Instituto para Asistencia y Atención a la Víctima del Delito, que se denomina por el decreto número 21-2016. Esta ley también regula lo que es esta institución como ente que velará por la asistencia y tratamiento de las víctimas, esto ya sea en un proceso penal, que se le puedan vulnerar sus derechos. Noches, licenciados compañeros, yo les voy a hablar un poco sobre las dificultades en el acceso a la justicia. Existen diversos factores que limitan o hasta impiden que la mayoría de la población acceda al sistema estatal de justicia. Uno de tantos factores es la distancia que separa a muy numerosos sectores de la población de los tribunales ante los que tendrían que hacer valer sus derechos. Otro es el relativo a la capacidad económica de las personas. Obviamente, a menor capacidad adquisitiva, menor será la posibilidad de lograr consejo legal, ya que este implica gastos que la gran mayoría de la población no puede cubrir. Por otro lado, el organismo del Estado encargado constitucionalmente de proporcionar esta importante función, es decir, el organismo judicial, carece del presupuesto necesario que le permita cumplirla a cabalidad. A pesar de estas carencias, es preciso indicar la labor de las diferentes Cortes Supremas de Justicia han llevado a cabo para acercar a la justicia a la población en los últimos años.
En los últimos 10 años, el número de las dependencias judiciales creció 3 veces más que la población nacional, modificándose en la relación de una dependencia judicial por cada 33.000 habitantes en 1990 a una dependencia judicial por cada 22.000 habitantes. En el año 2000, el mayor crecimiento se dio en el juzgado de primera instancia, que pasaron de 228 a 501 en el mismo periodo, por lo que actualmente cada departamento cuenta con lo menos un juzgado de primera instancia. El mayor incremento de este tipo de juzgados tuvo lugar en los municipios y departamentos fuera de la capital. Buenas noches, compañero, licenciado. Mi nombre es Luis Gustavo Suchite Marcos y yo les voy a hablar sobre lo que es el acceso a la justicia en Guatemala. El acceso a la justicia es indiscutiblemente un derecho subjetivo público que corresponde a todas las personas, tanto individuales como jurídicas, sean cubiertas por el derecho privado o por el derecho público. Tanto es así que la Constitución establece a lo largo de su articulado el tema de acceso a la justicia como el objeto de poner de manifiesto la enorme importancia de los mismos. Tienen en el fortalecimiento del Estado de los derechos. Esto equivale a decir que no es posible concebir al Estado de Derecho si al mismo tiempo no se garantizan las normas que permiten el derecho a la justicia. El Estado que no promueve la solución pacífica y civilizada de las controversias interpersonales a través de los mecanismos legales adecuados para ello, o que no establece baladares infranqueables al poder del Estado frente a los ciudadanos, es un Estado que puede considerarse fallido, al igual que lo será un Estado que no brinda a toda su población sin distinción alguna igualitarios medios de acceso a sus servicios. Es notorio que en Guatemala existen serias deficiencias por cuanto no se garantiza plenamente el acceso de la población a la justicia. Importantes grupos poblacionales están al margen de ella en razón de las enormes distancias en que se encuentra un poblado de otro. Al mismo tiempo, la oferta de la justicia se ha quedado atrás en vista del enorme incremento que ha tenido la población en los últimos años, pudiéndose observar con preocupación que por razones de índole presupuestaria no ha sido posible hasta el momento ofrecer una pronta y cumplida justicia que satisfaga a los crecientes requerimientos de los usuarios al respecto, y menos aún de aquellos grupos en situación especial de desventaja, tales como las personas con algún tipo de discapacidad, las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, entre otros. También les voy a hablar sobre lo que son los acuerdos de paz en lo que es el acceso a la justicia. En el acuerdo sobre el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en una sociedad democrática se estableció que la reforma y la administración de justicia deben dirigirse a impedir que ésta genere y encubra un sistema de impunidad y corrupción. El proceso judicial no es un simple procedimiento regulado por códigos y leyes ordinarias, sino el instrumento para realizar el derecho esencial de las personas a la justicia, el cual se concreta mediante la garantía de imparcialidad, objetividad, generalidad e igualdad ante la ley. Una prioridad a este respecto es la reforma de la administración de justicia, de manera que se revierta la eficacia, se erradique la corrupción, se garantice el libre acceso a la justicia, la imparcialidad en su aplicación, la independencia judicial, la autoridad ética, la probidad del sistema en su conjunto y su modernización. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Maura López. Yo voy a exponer acerca de lo que es el derecho a la verdad de las víctimas. La víctima tiene derecho a través de un proceso penal a la verdad, a que se haga justicia y a la reparación económica de los perjuicios. También suceden situaciones en que la persona es víctima por culpa de alguien o por causa fortuita, como lo son las guerras, los atentados terroristas o las enfermedades graves, entre otros. Derecho a la verdad es un derecho autónomo que aparece frente a graves violaciones a los derechos humanos. Desde el punto de vista del derecho, el derecho a la verdad constituye
El fin inmediato del proceso penal. Es el interés público el que reclama la determinación de la verdad en el juicio y es el medio para alcanzar el valor más alto, es decir, la justicia. En sí lo que encierra el derecho a la verdad es la palabra conocer los acontecimientos que ocurrieron a través de una violación de un derecho humano. Lo que se persigue de cada víctima, de cada persona, es que se conozca la verdad de cómo sucedieron los hechos, cómo una persona pudo cometer tal delito, de cómo planeó algún asesinato, porque ahí se está violentando el derecho a la vida, de que se aplique el debido proceso para que la víctima tenga el derecho de decir la verdad y que mediante el juicio se compruebe todo y se pueda hacer justicia. Aspectos del derecho a la verdad. El derecho a la verdad, reconocido explícitamente como respuesta a las desapariciones forzadas, se aplica también en otras violaciones graves. Se vincula al derecho a un recurso efectivo e incluye el derecho a una investigación efectiva y a la verificación de los hechos y presentación pública de la verdad y el derecho a la reparación. El derecho es que las víctimas conozcan las violaciones de sus derechos humanos, especialmente este derecho a la verdad sea reconocido internacionalmente. En busca del derecho a la verdad. El derecho a la verdad debe buscarse tanto a través de procedimientos judiciales como no judiciales. Esclarecer la verdad hasta donde sea posible incluye el intento de establecer la identidad de los perpetradores, las causas que condujeron a los abusos, las circunstancias y hechos de las violaciones, el destino final y ubicación de las víctimas en el caso de desapariciones forzadas, donde sea. Limitaciones del esclarecimiento de la verdad. Aunque la Corte de Justicia pueden ser ciertamente empleadas para establecer los hechos, pueden existir algunas limitaciones inevitables, como por ejemplo, el Poder Judicial puede estar temporalmente impedido para sostener juicios efectivos si el Estado no tiene capacidad o es objeto de disturbios. Los juicios pueden limitarse a casos notorios o a los perpetradores identificados de forma más fácil, dejando de lado a muchas víctimas. ¿Por qué es importante la verdad? Establecer la verdad y la responsabilidad de los crímenes graves ayudan a las comunidades enteras a entender las causas del abuso y a enfrentarlos. Sin el conocimiento preciso de las violaciones del pasado, es difícil prevenir que ocurra nuevamente. La verdad puede ayudar en el proceso de las recuperaciones después de eventos traumáticos y ayudar a recuperar la dignidad de las personas. Fuentes del derecho a la verdad. El derecho a la verdad no ha sido objeto de ninguna convención internacional específica. El debate legal en torno al derecho a la verdad discute si éste se deriva de varios derechos bien establecidos en el derecho internacional. El derecho a la reparación, el derecho a recibir e impartir información y el derecho al debido proceso, por si es más bien un derecho autónomo independiente o adicional a estos otros derechos. Día Internacional de Derecho a la Verdad. El 24 de marzo se celebra el Día Internacional del Derecho a la Verdad, que fue proclamado en el año 2010 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, para promover la memoria de las víctimas de violaciones graves y sistemáticas de sus derechos humanos, así como resaltar la importancia del derecho a la verdad y a la justicia. Con dicho Día Internacional rendimos homenaje cada año a la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980. Esa es toda mi exposición. Muchas gracias. También nos encontramos lo que es el derecho a la reparación.
El derecho a la reparación es un derecho fundamental de las víctimas que consiste en subsanar de alguna manera los derechos que se le hayan violado o transgredido. El derecho a la reparación y a la consecutiva obligación de reparar es una regla consuetudinaria del derecho internacional aplicable tanto en materia de derechos humanos como de derecho internacional humanitario. Esto quiere decir que todas las personas que se sientan o hayan sido violadas de sus derechos fundamentales tienen el derecho a que estos se les reparen de alguna manera. ¿Cómo o por qué medidas podemos lograr esta reparación? Podemos lograr esta reparación a través de 3 medidas. La primera, la restitución. Está orientada a establecer la situación existente antes de la violación de derechos humanos o de derecho internacional humanitario. Restituye los derechos que anteriormente se le hayan violado a la víctima. Indemnización. Se trata de una compensación por todo perjuicio que resulte como consecuencia de una violación y que fuere evaluable económicamente. Esto es una porción de dinero que se le podría dar a la persona que se le haya violado algún derecho. Y la rehabilitación, que se orienta a la recuperación de las personas mediante atención médica y psicológica, así como garantizar la prestación de servicios jurídicos y sociales necesarios para esos fines. Creo yo que la rehabilitación es una de las medidas de reparación más justas y normales, por así decirlo, para lograr que la víctima se sienta indemnizada, por así decirlo, al momento de que sus derechos se les hayan violado. También está la satisfacción y garantías de no repetición. Esto quiere decir que se incluyen entre estas medidas varias que apuntan a una reparación simbólica y otras orientadas a la prevención de violaciones mediante la construcción de condiciones para evitar la reparación de las mismas. La repetición, Esto quiere decir que ya no se vuelvan a repetir estos actos o hechos en los cuales los derechos de algunas personas hayan sido vulnerados. Gracias. Muy buenas noches, licenciado, compañeros. Siguiendo con el tema exposición, hemos llegado al tema de derecho a la protección y promoción de sus derechos. La sociedad reclama cada vez con mayor insistencia la creación de instituciones y normas legales que apoyen y protejan a las víctimas, porque ser víctima no es una circunstancia de objetivo simple de pasividad en lo que eventualmente puede encontrarse una persona. Por el contrario, se entiende como grave problema social que afecta a los derechos fundamentales y cuyo tratamiento determina la efectividad del sistema legal. ¿De dónde nace la necesidad de proclamar y defender sus derechos de las víctimas? Se observa una compensación en el binomio autor-víctima en perjuicio, alejada del punto de mira de la criminología y del derecho penal, y comienza a ponerse especial interés en el estudio de las fuertes impresiones que experimentan a causa de la agresión, además del daño físico y social que se le produce a la víctima. Sufre un fuerte impacto emocional, se altera en ocasiones al entrar la víctima en contacto con servicio policial y judicial. En este caso, necesita un interlocutor válido que comprenda sus sentimientos y pueda restablecer su situación emocional. Desde mediados de los años 60 en Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa empiezan a seguir numerosas iniciativas de orientación y apoyo a las víctimas constante a la situación de indefensión y abandono en que frecuentemente se encuentran tras sufrir una agresión. Acá en Guatemala hay una institución que se llama Instituto de la Víctima, donde tiene cuyo objetivo ayudar a las personas. Abajo podemos observar, no se logra ver muy bien, pero hay un formulario donde la persona llena dicho formulario y entra dicho apoyo de esta institución. Esto ha sido toda mi exposición. Siguiendo con la exposición, el día de hoy hablaremos sobre lo que es la protección y promoción de los derechos de las víctimas.
Estos derechos los encontramos en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, Convención de Belém do Pará. Esta convención lo encontramos en el capítulo 2, Derechos Protegidos, artículo 3. Toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado. El artículo 4 dice que toda mujer tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y a las libertades consagradas por los instrumentos regionales e internacionales sobre derechos humanos. Estos derechos comprenden, entre otros, derecho a que se respete su vida, derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, derecho a la libertad y a la seguridad personales, derecho a no ser sometida a torturas, derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a su familia, derecho a igualdad de protección ante la ley y de la ley, derecho a un recurso sencillo y rápido ante los tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos, el derecho a la libertad de asociación, derecho a la libertad de profesar la religión y a las creencias propias dentro de la ley, y derecho a tener igualdad de acceso a las funciones públicas de su país y a participar en los asuntos públicos, incluyendo la toma de decisiones. Estos derechos se encuentran protegidos a través de la Convención. Entonces dice que esta Convención ha sido fundamentalmente para la promulgación de leyes locales a favor de las mujeres, como Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar, decreto 97-96. Esto lo podemos ver en el artículo 1 y 7. Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, decreto 22-2008, artículos 13 y 5. Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas, decreto 9-2009, y otras leyes que son la Ley de Dignificación y Promoción Integral de la Mujer, decreto 17-99, Ley de Desarrollo Social, decreto 42-2001. Asimismo, podemos encontrar el término de víctima que está en la ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, que dice: víctima es la mujer de cualquier edad a quien se le inflige cualquier tipo de violencia. Entonces es acá donde víctima, hoy en día la persona cuando sufre de estos daños físicos, morales, ya sea por su pareja, conviviente, novio o exnovio, tiene el derecho de acudir a la oficina de atención a la víctima. Esta oficina la podemos encontrar en las subestaciones de la Policía Nacional Civil. Estos agentes son los que toman la denuncia, posterior la remiten al juzgado de paz. El juzgado de paz cita a las partes o bien resuelve a favor de la víctima de manera de oficio. Certificándose a sí mismo lo conducente contra la persona que haya provocado la violencia. Asimismo, a favor de la persona víctima, crea medidas de seguridad
y medidas de victimología. Las medidas de seguridad se pueden entender como protección en lo que es a la vida, al núcleo familiar, en donde el agresor no se le puede acercar a dicha víctima y a su núcleo familiar.